decía hace un ratito, me preguntaba si el Frente de Todos puede mejorar no solamente su gestión de gobierno, claro está, eso es un proceso, pero si puede mejorar de alguna manera el panorama de su propia gestión, pero también la mirada de la sociedad para con este gobierno en lo que queda de esta gestión. Y sobre todo de acá a las elecciones finales, las del mes de octubre. Me pregunto si hay elementos con los que, si se le plantea una política, si se toma una decisión política, si se animan a meterse en la arena política, que esto significa, la lucha misma no termina de alguna manera dándole una nueva performance, por decirlo de cierta forma, al gobierno. Aquí, desde mi humilde punto de vista, hay 4 temas centrales que el gobierno debe profundizar como política, como lógica de confrontación y como propuesta para lo que sigue. Cumplen esas 3 funciones estos 4 temas. Uno es el Fondo Monetario Internacional, otro es el tema del dólar, otro es el tema del salario y otro es la proscripción de Cristina Kirchner. Y les planteo estos 4 temas y les propongo que tratemos de arriesgar algún análisis para entender cómo con estas instancias, desde estas instancias, se puede dar una puja política que le cambie la cara al frente de gobierno. Empecemos por el Fondo Monetario Internacional. ¿Alguien tiene duda que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le impide gobernar a cualquiera? Este gobierno sabe que con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional continuará el ajuste. Sabe que con este acuerdo sigue con la soga al cuello. Sabe que con este acuerdo debe responder ante las exigencias del fondo en, por ejemplo, aumentar las tarifas, en, por ejemplo, no aumentar los salarios, en, por ejemplo, no tocar las reservas del Banco Central. No hay nadie con honestidad intelectual dentro del gobierno y hasta en la misma oposición que no sepa que con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional no se puede gobernar en pos del bienestar de los argentinos y las argentinas. Dicho esto, la pregunta es, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque el acuerdo lo tenés firmado. Y particularmente, Cristina Kirchner planteó hoy en sus redes una propuesta muy interesante para pensar cómo se le puede pagar al Fondo Monetario Internacional. Y sintéticamente la propuesta es que al Fondo Monetario se le pague en relación al superávit comercial de nuestro país. ¿Qué significa esto? Para los que no tienen claro qué es un superávit comercial, espero poder explicarlo bien. El superávit comercial es la diferencia entre lo que te ingresa como país y el gasto y lo que sale. ¿Cuánta plata te ingresa? ¿Cuánta plata sale? Esa diferencia, lo que queda cuando es a favor, es un superávit. Sobre ese superávit, un porcentaje es para pagarle al fondo. Esa es sintéticamente la propuesta de Cristina Kirchner. Vamos a repasarla. Entre lo que entra y lo que sale queda un número. Sobre ese número, si no es hacia la baja, es un número que te da superávit, se saca un porcentaje y con ese porcentaje se le paga al Fondo Monetario Internacional. Miren qué interesante la propuesta. ¿Por qué? Porque primero espera que la Argentina crezca, que la Argentina gane. Y cuando eso se logra, entonces hay que pagar. Algo similar a lo que alguna vez dijo Néstor Kirchner cuando dijo los muertos no pagan. Bueno, traducido 20 años después, es este planteo. Le respondió uno de los funcionarios del Fondo Monetario, un tal Warner, y le dijo que era descabellada esa idea. Y Cristina Kirchner, lo vamos a discutir en la mesa, les contestó, no, descabellado, fue haberles dado 45.000 millones de dólares por decisión política para acompañar políticamente una posible reelección de Mauricio Macri. Eso fue lo descabellado. Bien, el tema del Fondo Monetario Internacional es un tema al que hay que plantarse y dar una disputa. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno que vaya a suceder al de Alberto Fernández tiene que cambiar las condiciones. Si no cambia las condiciones, no hay gobierno en paz para nadie. Por lo tanto, hoy hay que construir las correlaciones de fuerza. Acá hay una punta para discutir, para disparar. ¿Vieron que había otras formas de acordar con el fondo? Bueno, aquí están, una. Segundo tema, el tema del dólar. Sabemos que no es fácil desdolarizar la economía.
En la vereda de enfrente de aquellos que multiplican la idea de dolarizar, con todas las mentiras que nos quieren hacer creer, hay que desdolarizar la economía. Para desdolarizar la economía uno puede plantearlo desde lo económico, pero también desde el bocho, lo que significa el dólar en términos culturales. Buena medida la del ministro de Economía, Sergio Massa, la del Gobierno Nacional, para decir, bueno, todo el comercio con China va a ser a través del yuan. Los dólares del Banco Central, los dólares de reserva, no los voy a usar para pagar. No, vamos a hacer un intercambio con la moneda china. Fenómeno. Hoy está en Brasil el presidente. Se viajó para plantearle a Lula, a su ministro de Economía, que el comercio entre Brasil y la Argentina sea con reales. Interesante la propuesta también, porque entonces ya no todo depende del dólar. Y empezás a construir cierta independencia al menos del dólar, con nada más y nada menos que dos de los países que más articulan con Cristina y dos de las con la Argentina, y dos de los países que más producen y que más nos aportan, China y Brasil. Este proceso de empezar a desdolarizar la economía es un proceso que también hay que construirlo en la cabeza de cada uno de nosotros y de nosotras. Y es un tema a dar esta discusión. Tiene que ser noticia. Es una discusión política, económica muy interesante. Se está dando. Segundo punto, entonces, que de profundizar se puede ir cambiando de la cara al frente de todos. Tercer elemento, el mientras tanto. El mientras la economía empieza a tocar su estructura para modificarse. ¿Qué hacemos? Porque el salario no alcanza hoy, no alcanza mañana. Bien, suma fija. Muy difícil, ¿eh? La suma fija. Un sector del gobierno, el propio presidente, la CGT, los que amanecieron hace unos días, no quiere la suma fija. Vamos a seguir discutiéndola en la mesa. ¿Por qué no la suma fija? Un shock en el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, que paguen los que más ganaron. Habrá que repensar si todos los estados los pueden pagar y dar esa pelea. Y la última, el cuarto elemento, a dar la batalla, a continuar dándola y a que se despierten aquellos que no la dan, que es la proscripción de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner sigue siendo la que junta la mayor cantidad de voluntades vinculadas a la esperanza de que todo esto se puede llevar adelante. Y Cristina Kirchner sigue proscripta y parece que un sector del peronismo, no sé si es porque Cristina es mujer, entonces parece que la proscripción vale cuando sos hombre, cuando sos mujer no. No sé si es que si no sos Juan Domingo Perón, parece que el peronismo después, no sé. Lo concreto es que hay un sector que está luchando contra la proscripción de Cristina. El otro hicieron borrón y cuenta nueva, no en homenaje a mi apellido, sino porque es una característica de hacer política. Ayer escuchaba, este fin de semana, y con esto cierro, a Elizabeth Gómez Alcorta, la escuchaba en la presentación del libro de Eduardo Valdés, Objetivo Cristina, donde estuvo Zapatero, donde estuvo Zaffaroni, donde estuvo Teresa Parodi, donde estuvo Pérez Esquivel, por supuesto Eduardo Valdés, y estuvo Elizabeth Gómez Alcorta. Y nos leyó el concepto de proscripción de la Real Academia Española. Son tres, se lo digo rapidito. El primero y el segundo estoy seguro que lo sabían. Echar a algunos del territorio de su patria por causas políticas, un concepto de proscripción. Excluir o prohibir una costumbre a alguien o al uso de algo, segundo concepto de proscripción. Creo que esos dos conocidos por todos. Miren el tercero, yo no lo conocía. Está, lo busqué, lo chequeé y está, la Real Academia Española. Proscripción. Declarar a alguien malhechor dando facultad a cualquiera para que le quite la vida. ¿Cómo? Sí. Declarar a alguien malhechor dándole facultad a cualquiera para que le quite la vida y a veces hasta ofreciendo premios. Bien. ¿En serio que Cristina Fernández de Kirchner no está proscripta? En términos políticos, en términos de los conceptos mismos de la proscripción y en términos a corto plazo judiciales. Bien. ¿Qué quise decir con todo esto? Que lo que puede reconstruir, rearmar las piezas de este frente de gobierno para renovar la esperanza es dar al menos estas 4 peleas de cara a la sociedad, sin pedirle permiso a nadie, sin ocultarse detrás de nadie y sin ruborizarse. Porque al fin y al cabo llegaron al gobierno para hacer básicamente esto: un salario digno, repensar y presionar ante el Fondo Monetario para que el ajuste no lo paguemos el pueblo argentino, cambiar el chip, cambiar la lógica del dólar como sometimiento económico y claro, y luchar abiertamente para terminar con la proscripción de la líder más importante que tiene el campo nacional y popular. No porque lo diga yo, porque es la realidad. El que cree lo contrario lo puede exponer.
Lula y Alberto Fernández estuvieron en Brasil. Importante reunión. Vamos a ver qué dijeron y ya nos sumamos a la mesa con todo el equipo.